Hola, muy buenas tardes, la paz de Dios sea con usted. Hace un bonito día, ¿verdad?, para recibir la palabra de Dios. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en la carta dirigida a los Efesios capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 31. Efesios 4, a partir del versículo 31. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título, ¿te gusta tu carácter? ¿A usted le gusta su carácter, hermano? ¿Le gusta cómo es? Las características que le definen, que muestra en cada acción, en cada decisión. Mire lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable a través de estas palabras. ¿Me acompaña? Y te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de gozarnos en este día de reposo, que hemos dispuesto nuestro corazón para venir a tu casa, a alabarte, a bendecirte, a tener comunión contigo, a permitir que tú nos vayas transformando. Porque cuando estamos cerca de ti, tu Espíritu Santo toca nuestra mente, nuestro corazón y nos vas mostrando aquellas áreas en las que tenemos que cambiar. Gracias te damos, Señor, por la obra que tú haces en medio de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Le gusta su carácter, querido hermano? ¿Cómo lo definiría usted? Se dice que el carácter es el conjunto de características que nos definen. Cada uno de nosotros tenemos rasgos inequívocos y especiales que nos hacen ser diferentes a los demás. El carácter se manifiesta en cada una de nuestras acciones, en la toma de decisiones, en la manera en cómo nos comportamos y nos expresamos. Se dice que el carácter es la expresión de nuestra esencia, de lo que verdaderamente soy. El carácter se va moldeando por cada experiencia y conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Significa que el carácter va cambiando. El carácter va tomando la forma que usted y yo le vamos permitiendo. Reza el dicho, la burra no era arisca, pero los palos así la hicieron. ¿Ha escuchado ese dicho? Habla de una persona que tal vez tenía un carácter afable, apacible, pero los golpes de la vida, el sufrimiento, las circunstancias, pues hicieron que se volviera dura esa persona. La burra no era arisca, pero los palos así la hicieron. Pudiéramos decir que entonces nuestro carácter puede cambiar para mal o puede cambiar para bien. Depende de las decisiones que tomemos. El carácter normalmente empieza a definirse desde los primeros años de la crianza. Y se nota, por ejemplo, en la capacidad que desarrollamos nosotros para levantarnos ante las adversidades de la vida. Una persona que sufre problemas y se levanta de esos problemas, se dice que está manifestando carácter. Este se manifiesta también en el coraje que mostramos para salir adelante a pesar de la oposición. Seguramente usted a lo largo de su vida ha estado en medio de circunstancias donde todo mundo le dice, tú no puedes, tú no sirves, nunca lo vas a lograr. Pero en ese momento usted dice, claro que sí, me voy a levantar, me voy a esforzar, le voy a echar ganas. ¿Qué está manifestando? Carácter. Es la capacidad que manifestamos para perdonar, para no guardar rencor.
Una persona que tiene esa capacidad está manifestando carácter, un carácter perdonador. El orden, la disciplina, los buenos hábitos que manifestamos, la puntualidad, el aseo, son síntomas de nuestro carácter. Todas estas características se gestan y se siembran y se desarrollan desde la infancia. Usted les está enseñando a desarrollar un buen carácter a sus hijos, porque a lo mejor nuestros padres no lo hicieron con nosotros. Y en desarrollar un buen carácter está el éxito o el fracaso en la vida. Y al decir un buen carácter, no me refiero necesariamente a un carácter alegre y conciliador, que uno diga, uy, es que tengo carácter bullanguero, ¿no? No, me refiero a ese carácter necesario para triunfar y ser felices en la vida. ¿Quién desea ser feliz en la vida? Usted desea salir adelante en la vida. Usted desea ser feliz. ¿Sabe qué necesitamos? Carácter. Necesitamos desarrollar un carácter conforme al modelo de Dios. El carácter de Cristo en nosotros. Ese es el que usted y yo tenemos como meta a alcanzar. Hasta ahora su carácter pues ha sido producto del conocimiento y de las experiencias de la vida. Pero es tiempo de que Dios se haga presente cada vez más en nuestra vida y permitamos que Él trabaje con nuestro carácter y le vaya dando la forma correcta. ¿Qué le parece si entramos entonces en tema? Todos desarrollamos características de nuestros padres. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que usted se parece a papá o a mamá? ¿Quién está contento por eso? Algunos sí, algunos a lo mejor no. Todo depende del carácter que hayan tenido sus padres. Pero usted y yo somos producto de la educación que recibimos por los años de convivencia en esa etapa formativa, cuando estuvimos con ellos. Hermano Jorge, ¿significa que me parezco a mis padres? Pues sí, muy probablemente sí. Es que yo no me quiero parecer a ellos. Usted no sabe cómo fue mi padre. Mi papá fue un enojón, mi madre una gritona, mi casa era un desorden y siempre estaba todo tirado, eran pleitos todo el tiempo, gritos, insultos, malos entendidos. Por eso yo quiero ser diferente. Es que mi padre nunca logró nada en la vida, siempre fue un desobligado. O mi madre siempre fue una mujer maltratada con el síndrome de Estocolmo. Y yo no quiero ser igual. ¿Y sabe qué va pasando? Si no dejamos que el carácter de Cristo se vaya plasmando en nosotros, ¿sabe qué carácter se va a manifestar? El que aprendimos en la etapa de la crianza. Y nos vamos a parecer a papá y a mamá y vamos a reproducir los mismos errores. Y también vamos a reproducir los mismos aciertos. No podemos hablar nada más de las características malas. Hay cosas muy buenas que sembraron nuestros padres. Pero vamos a enfocarnos en aquello que necesitamos hacer a un lado para poder ser felices en la vida. Hermano, entonces ¿hay esperanza? ¿Podré ser diferente? Claro que sí. Mire, dígale a su compañero que está junto a usted, no te angusties. Hay esperanza. Dios puede cambiar tu carácter. Lo más seguro es que gran parte de lo que usted haya vivido en su infancia se manifieste ahora en su vida conyugal, en su vida familiar. Si usted, hermana, se preguntaba, ¿por qué mi esposo es así? Es producto del carácter que fue desarrollando en la etapa de crianza. O si usted se pregunta, ¿y mi esposa por qué es así? Es exactamente lo mismo. Y sabe que no dejamos de aprender si estamos dispuestos a aprender. De tal manera que cuando llegamos a la iglesia y tenemos un encuentro personal con Cristo, lo que hace el Señor es seguirnos educando. Y nos educa para la vida, y nos educa para el éxito, y nos educa para poder levantarnos de los fracasos, y nos educa para tomar buenas decisiones, y nos educa para cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres. La palabra de Dios es un libro que nos va educando. Pero todo esto es posible cuando llegamos a los pies de Cristo.
Mire, dice 2 de Corintios 5:17, acompáñeme por favor. 2 de Corintios 5:17, comenta: de modo que si alguno está en Cristo, ya se la sabe, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una de las declaraciones más sensacionales que encuentro en la palabra de Dios, porque nos brinda la esperanza de un cambio. Esa etiqueta con la cual crecimos, es que tú eres enojón. Posiblemente sus hermanos o en su casa, es que tú eres muy enojón, es que tú eres depresivo, es que tú eres neurótico, mira, te dicen el neuras, es que tú siempre estás trompudo, es que mira, tú eres flojo, es que tú eres muy descuidado, es que tú eres torpe. Etiquetas que muchas veces marcan nuestra vida, no para bien sino para mal. Yo me acuerdo que cuando mi mamá andaba buscando a ver quién nos cuidaba porque tenía alguna responsabilidad en el trabajo, iba con mi abuelita y mi abuelita le decía: tráeme a todos tus hijos, pero no a Jorgito, menos a Jorgito, porque él es bien destructor. ¿Y sabe cómo me conocían mis abuelitos? Como el destructor. ¡Ay! Suena feo, ¿verdad? Y yo ya hasta tenía miedo de ir a la casa de mis abuelitos. Y la verdad, por ese temor, luego pasaban accidentes y terminaba rompiendo adornos, situaciones, aventaba una canica, rompía el cristal y bueno, cada cosa que me pasaba. Y uno va creciendo con etiquetas. Acuérdese con qué etiquetas creció usted. Déjeme decirle que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted creció pensando que es un fracasado, ahora en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, a través de Cristo nuestra vida cambia, pero la clave está en estar en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? Pero ¿qué implica estar en Cristo? Estar en Cristo implica que nuestra vida se la hemos entregado a Él, que hemos decidido vivir para Él, porque únicamente en Cristo podemos manifestar una vida nueva, ser un nuevo hombre, una nueva mujer, y eso habla de tener un carácter nuevo. ¿Cómo es posible esto? Es algo sorprendente, pero Dios nos da la oportunidad de experimentar una vida nueva. Cristo vino a este mundo a cambiar nuestra vida, a sacarnos de la condición de miseria en la cual vivíamos, llenos de enojos, de soledad, de tristeza, de angustias, hundidos en hábitos destructivos, haciendo por naturaleza lo que sabíamos que estaba mal, pero que por la falta de carácter, pues tal vez no podíamos corregir o no podíamos abandonar. Cuando una persona no puede abandonar un vicio, es falta de carácter, falta de fuerza de voluntad. Cuando una persona no puede ser fiel a su cónyuge, es una falla en su carácter, porque no aprendió un carácter de fidelidad. Cuando una persona suele ser impuntual constantemente, es una falta de carácter también. Todo esto se va corrigiendo cuando Cristo entra a nuestra vida. Sin Cristo, pareciera que estábamos destinados a repetir los mismos errores de nuestros padres, a vivir una vida tal vez llena de fracasos personales, pero cuando la luz de Cristo brilla en nuestro corazón, todas estas cosas empiezan a ser nuevas, porque el carácter de Cristo empieza a manifestarse en nosotros, dándonos la capacidad de terminar con todo aquello que nos daña. Es por eso que el apóstol Pablo escribió ahí en Efesios 4:22. Acompáñeme por favor. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El Señor nos está diciendo que usted y yo tenemos la oportunidad de vestirnos de un nuevo hombre. Sí, y solo sí, estamos dispuestos a despojarnos del viejo hombre, de ese hombre lleno de etiquetas, de ese hombre que a lo mejor le faltaba carácter, de ese hombre que tomaba malas decisiones, de ese hombre cuyas características, pues ninguna de ellas nos sirven para poder heredar bendición. ¿Qué características debe de tener un nuevo hombre? Pues las características de Jesucristo. Existen algunos pasajes que nos dan la respuesta. Mire, el apóstol Pablo escribe en 2 ocasiones, en 1 Corintios 11:1 y en Efesios 5:1. Abra por favor esos dos pasajes. Vamos a leer la escritura porque esta es la que transforma nuestra mente, la que la renueva. 1 Corintios 11:1 y Efesios 5:1. Si usted se da cuenta, es la palabra de Dios, la Biblia misma, la que nos va enseñando y nos va mostrando cuál es el carácter que debemos de manifestar. Leamos todos juntos 1 Corintios 11:1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En pocas palabras, ¿quién es nuestro modelo? Jesucristo. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesucristo, a nuestro Señor. Él es Dios. Él es el modelo que tenemos que seguir. Y Él tiene una manera de pensar, Él tiene una manera de actuar, una manera de ser, de comportarse. Él tiene un carácter, características que lo definen. Y nos está haciendo la invitación: sé imitador de mí. El apóstol Pablo lo sabía. Si algo anhelaba Pablo es ser un imitador de Cristo. Y como él vivía como Cristo, tenía esa calidad de decirle a la gente: pues ahora imítame a mí. Qué ejemplo, ¿verdad? Imagínese que usted y yo como padres podamos desarrollar el carácter de Cristo y decirle a nuestros hijos: campeón, sed imitador de mí porque yo lo soy de Cristo. Es un compromiso bien fuerte, ¿sí o no? Pues eso es lo que el Señor está esperando. Ese es el modelo a seguir. Ay, hermano Jorge, pero es que me la pone bien difícil. ¿Cómo yo, un simple hombre, voy a poder parecerme a Jesucristo? Él es Dios. Y yo solamente soy un hombre de polvo. Eso es lo que Dios está esperando. No lo pido yo. El Señor, si no lo pide, es porque Él cree que usted y yo lo podemos hacer. Esta es la idea, parecernos cada vez más a Jesús. Pero para lograrlo, no se logra en nuestras fuerzas. No es que usted y yo estemos pujando para parecernos a Cristo. La realidad es que tenemos que aprender a descansar en su gracia y en su amor, creyendo que Él es quien hace la obra en todos nosotros. La salvación, usted y yo, no la obtenemos por méritos propios. La salvación de nuestras almas es una gracia divina, como todo lo que viene de parte de Dios. Hemos leído en la Escritura en alguna ocasión que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene del Señor. De la misma manera, para nosotros poder desarrollar el carácter de Cristo, es una gracia que viene del cielo. Cuando nosotros descansamos en Él y cuando tenemos fe en que esto es cierto. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, por eso afirmó en Gálatas 2:20, acompáñenme por favor. Fíjese cómo él lo declaraba. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy
juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese lo que está declarando el apóstol Pablo. Yo ya no estoy viviendo, yo ya morí. Ahora quien vive en mí es Jesucristo. ¿Cómo sé que vive en mí? Porque un día lo invité a entrar a mi corazón. Un día me arrepentí de todos mis pecados, reconocí mi necesidad por Dios y le dije: Señor, yo ya no puedo vivir sin ti, te necesito. Entra a mi vida, cámbiame, transfórmame, renuévame, sácame de esta condición de obscuridad en la cual vivo. ¿Quién hizo esa oración en alguna ocasión? Y en ese momento se produjo un milagro. La gracia de Dios vino sobre usted y Cristo empezó a morar en su corazón. Y si Cristo mora en nuestro corazón, no nada más está ahí, sino que los pensamientos de Cristo se empiezan a recrear aquí en nuestra mente y la vida de Cristo empieza a manifestarse también cuando Cristo está dentro de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada día más Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, porque sigo en este cuerpo, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios. Vivo por fe, no por vista, porque he recibido su amor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente podemos ver que la clave está con Cristo. Estar con Cristo. Solamente si estoy con Cristo, esto es, si le amo, si le creo, si le obedezco, entonces y solo entonces estaré juntamente crucificado con Él. Esto significa que para que haya un cambio en mi carácter, en las características que me definen como persona, primero debo de estar dispuesto a estar con Cristo y después a ser crucificado juntamente con Él. Fíjese lo que está implicando esto. Estar con Cristo, pero no solamente estar con Él, sino decidir ser crucificado juntamente con Él. ¿Se acuerda que cuando Jesucristo estuvo en el Gólgota, en el día de su crucifixión, lo crucificaron en medio de dos ladrones, de dos personas que murieron juntamente con Él? Uno de ellos creyó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro de ellos no creyó. El que creyó recibió las palabras de Jesús que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Dios está esperando que usted y yo también seamos crucificados con Él. ¿Qué significa? Significa que estemos dispuestos a morir a nuestro yo. Si usted quiere verdaderamente un cambio de carácter, tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro yo, a nuestro viejo hombre, desechar el viejo hombre, deshacernos del viejo hombre. Traiga a su mente el carácter que no le gustaría tener. Aquellas características que a lo mejor usted ha estado mostrando con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que usted esté. Pues para poder deshacernos de ese carácter, tenemos que ser crucificados con Cristo. Estar dispuestos a morir, a desechar ese viejo hombre. Y esto es una gracia de Dios, que Dios pone en nosotros ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Solamente puedo hacer esto cuando tengo fe en Dios.
Cuando creo que si yo me acerco al Señor y le entrego mi corazón y le digo, Señor, cámbiame y transfórmame y dame la forma que tú deseas que tenga. Cuando yo hago eso en fe, por amor, es cuando surge ese milagro de transformación. No hay otra forma. Opera la gracia de Dios cuando hay una renuncia en nosotros. Cuando decidimos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Pero necesitamos fe. Por eso dice Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, y solo entonces, podré decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces la vida de Jesucristo será en usted, en mí, cada vez más. Su carácter, sus características, su manera de ser, sus pensamientos, sus hábitos, sus gustos, su fe, su amor, su obediencia, su santidad, su gozo, su paz, su victoria, su plenitud. Todo eso se irá manifestando en nosotros. Y el Señor nos da una lista, por ejemplo, de cosas a las que tenemos que ir renunciando. Acompáñeme por favor a Colosenses 3, del 5 al 10. ¿Qué es lo que tenemos que crucificar? Si tenía alguna duda, la Escritura nos da una pequeña lista. Una lista de las cosas a las que debemos de morir para poder ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Colosenses 3, del 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Pues mire, aquí tenemos una lista de las cosas a las que tenemos que ir renunciando para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Seamos imitadores de Dios, seamos imitadores de Jesús. Pero ¿qué más podemos hacer? Si el carácter forma parte de nuestra experiencia y del conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, pues qué mejor que conocer el carácter de Jesús. ¿Qué le parece si vemos qué carácter tenía Jesús? Mire, hablar del carácter de Jesús nos llevaría cursos y cursos y cursos. Se escribieron 4 libros del Evangelio de Jesucristo solo para hablarnos de quién es Jesús. Y en estos 4 libros encontramos su carácter. Vamos a ver 7 aspectos nada más. Habrá muchísimos, pero vamos a ver 7 que nos pueden ayudar para ir manifestando el carácter de Cristo. ¿Los quiere conocer? Ok, en primer lugar, la prioridad diaria de Jesús era estar en comunión con el Padre Celestial. ¿Sabe que se requiere carácter para estar en comunión diaria con el Padre Celestial? Es una de las cosas en las que luego muchos cristianos tropiezan y menguan y dejan de esforzarse, dejan de echarle ganas. Pero en Jesús no. Mire, acompáñeme a Marcos 1:35. En Marcos 1:35 podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía una costumbre, una muy buena costumbre, un buen hábito. Comenta: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto a dormir. Ah, no, ¿verdad? Se fue a un lugar desierto y ¿qué hacía ahí? Oraba, se ponía a platicar con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que se levantó usted tempranito? Se salió al jardín, 3, 4 de la mañana y se puso ahí a orar. Ay, no, hermano, es que hace mucho frío. Bueno, se encerró en el auto a orar. Ay, no, es que ahí hace mucho calor. Bueno, se fue al baño. No, es que ahí huele muy feo, hermano. Bueno, ahí en su habitación. No, es que está roncando mi esposo, mi esposa. Bueno, en la sala. Es que hay un desorden. Y al Señor hay que entregarle lo mejor. Nuestro Señor Jesucristo tenía el hábito de levantarse muy de mañana. ¿Qué está manifestando? Carácter. Estas son sus características. Si algo buscaba el Señor, era estar platicando con el Padre Celestial. Eso es algo que nos tiene que definir. ¿Usted recuerda en Hechos 9 cuando se habla qué empezó a hacer el apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesucristo? Dios le habló al discípulo Ananías para que fuese a orar por Pablo y le dice, porque he aquí él ora. La primera señal de alguien que tuvo un encuentro personal con Cristo es que empieza a orar. Hay una necesidad por estar cerca del Padre Celestial. Usted nada más ve a nuestros hijos recién nacidos. Lo que más anhela un recién nacido es estar ¿con quién? Con sus papás en sus brazos, apapachándose. Un recién nacido espiritualmente, ¿cuál debe de ser su primer deseo? Estar con papá Dios en sus brazos, anhelar su presencia. Y era lo que hacía el Señor, nos pone el ejemplo. Y era su característica. Por eso es que Él podía enseñar, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está en Mateo 6. Era parte de su carácter y lo manifestaba, lo enseñaba. Número 2, otra característica de nuestro Señor Jesucristo. Era su amor y la misericordia por la gente. Ese era su sello. Un amor y una misericordia increíble por las personas. Hermano, ¿cómo estás seguro? ¿Qué dice la Escritura en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la expresión del amor de Dios para todos nosotros. Un amor tan grande que llevó a Jesús a dar su vida por todos nosotros. Él se hizo maldición para que usted y yo heredásemos bendición. Él cargó en sí el pecado de todos nosotros. Eso dice Isaías 53. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y todo esto es producto de un amor increíblemente grande por el hombre, por todos nosotros. Y lo manifestó cuando estuvo aquí en la tierra, en cuerpo. Ahí en Marcos 1:40. Acompáñeme por favor. Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 40. Aquí habla de que Jesucristo sanó a un leproso. Dice la Escritura, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo, ¿qué dice ahí? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Qué preciosas palabras, hermano. Si alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿tú me quieres quitar esta enfermedad? ¿Sabe qué le va a responder Jesús? Quiero, sé limpio. Hermano, es que tengo problemas en el trabajo, ¿me puedes ayudar? Quiero, sé bendecido, sé prosperado.
Sal adelante. Señor, es que mira, tengo muchos problemas en mi matrimonio. La verdad es que nos estamos dando hasta con la botella. ¿Crees que nos puedas ayudar? Sí. Y no solamente te dice que sí, te dice, quiero, yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir. ¿Por qué? Porque nos ama, porque tiene misericordia de todos nosotros. Es por eso que Él podía enseñar y decir, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Se da cuenta? Manifestaba misericordia, amor, y nos enseña a todos nosotros a imitar su ejemplo, a tener el mismo carácter. ¿Cuántas veces va a perdonar a su cónyuge que peque contra usted? ¿Cuántas? Usted ya lo sabe. Hasta 70 veces 7. Y si se puede, más. Pero es que no se lo merece. ¿Y tú sí? ¿Tú sí mereces la gracia de Dios? ¿Fuiste bordado a mano? Nadie la merece. Entonces tenemos que llenarnos de amor y de misericordia por la gente. Y aún por aquellos que nos hacen daño y que me cae bien gordo, que no soporto ni su voz, no lo quiero ver ni en pintura. Es más, si no fuera cristiano, hermano, y yo ya le hubiera puesto una, pues también a ese. Por eso Jesús enseña que amemos a nuestros enemigos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nada más amas a los que te aman, ¿qué hace la diferencia? Ninguna. Lo mismo hacen los que no conocen a Cristo. Número 3. Otra característica de nuestro Señor Jesucristo es que siempre estaba dispuesto a servir y a hacer el bien. Acompáñeme a Marcos 1:32. Marcos 1:32. ¿Por qué vemos esta característica? Porque esta característica habla del propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Hermano, usted y yo venimos a este mundo a servir y a hacer el bien. Eso le da propósito a nuestra vida. No hay cosa más importante que ayudar a nuestro prójimo. Jesucristo, Él vino a servirnos. Él no se vino a sentar a la mesa para ser servido, siendo Él el Rey de todo el universo. Él se levantó en la última Pascua que celebró con sus discípulos, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y al final, ¿qué les dijo? Ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan con otros. Dice aquí en Marcos 1:32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y los echó fuera y los corrió porque ya estaba desesperado y cansado. Ya estaba fastidiado de ayudar a la gente. No, ¿verdad? Dice que cuando el sol se puso, está hablando de que era de noche. Y en la noche, después de mucho trabajo, ¿uno qué quiere hacer? Descansar en su reposet viendo la tele con unas enchiladas verdes, ¿sí o no? Y aquí lo que hizo Jesús cuando llegó toda la gente, dice el versículo 34 que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Él ayudaba a la gente, Él nunca se quejó, siempre daba lo mejor. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Mi amor, ¿puedes lavar los trastes de todos? ¿Otra vez? Y las veces que sean necesario, hasta que le encuentres gusto. ¿Eh? Pero es que yo he lavado más que mi hermana. Tú no te preocupes de tu hermana, tú céntrate en lo tuyo. Pero regáñala. No, así son los hijos. Pégale. Déjale cosas más difíciles que a mí. No, con cada uno tenemos un trato particular. Tú ahorita
lava los trastes. Y después te sigues con la cocina y el refri. Ok, número 4. Otro punto que manifiesta el buen carácter de nuestro Señor Jesucristo y que debemos de imitar es que todo el tiempo buscaba hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Se imagina eso? Todo el tiempo buscar hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Si algo normalmente nos define es que tendemos a ser voluntariosos. Cada quien quiere hacer su santa, que a veces de santo no tiene nada de santo. Y queremos imponernos, no queremos sujetarnos a nadie desde que estamos chiquitos, ¿eh? ¿Ha visto esos pequeñitos que hacen rabietas y se caen en el piso porque papá no les compró algo en el centro comercial y la mamá no sabe dónde esconderse? Y de repente dice, ¿de quién es ese hijo? ¿No? Y es su hijo. No dice, es mi hijo. No, se aleja y uno hace como si no lo conociera. Es una falta de carácter, porque ese niño no aprende a recibir un no. Cuando hablamos con Dios, y si usted se acerca y le pregunta, Señor, ¿qué hago en esta situación? Él le puede dar 3 respuestas, sí, no, o se queda callado. ¿Sí? Jesucristo afirmaba, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si algo anhelaba Jesús, era hacer la voluntad del Padre. Él comentó en una ocasión, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este carácter tenemos que desarrollarlo. Todos los días, Señor, ¿qué quieres que hoy haga? ¿Cómo puedo glorificar tu nombre? Condúceme para hacer tu voluntad cada día. No mi voluntad, sino tu voluntad. Número 5. Jesucristo encaraba con valentía toda situación. Si alguien mostró valor en el transcurso de su vida, ese fue Jesús, hasta la muerte. No se quejó, no lloró. Él simplemente abrió los labios para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y con toda entereza. Y aún desde antes, cuando lo estaban persiguiendo, se dice que el 3er año del ministerio de Jesucristo fue el año de la persecución, el año más difícil. Ya no entraba a las ciudades y aldeas porque buscaban matarle. Y en Lucas 4:28, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo. Lucas 4:28 al 30 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira al escuchar el mensaje de Jesús. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo me lo imagino así con su aplomo, ¿verdad? De hombre, de verdad, así, haciendo la voluntad del Señor. Hermano, ¿a usted no le gusta tomar el toro por los cuernos? Pues vamos a tener que aprender. Jamás le rehúya una situación, encárela con valentía. Que de repente su esposa le dice, a ver, quiero hablar contigo. ¿Quién se comió mis fresas con crema? Encárelo con valentía. No voy a decir, pues los niños, no. Fui yo, mi amor. Fui yo. ¿Verdad? Te voy a comprar otras, mi amor, no te preocupes. Número 6. Jesucristo siempre resistió la tentación. ¿Sabía usted que Él nunca pecó? Por eso es que Él tiene el poder de perdonar pecados a través de su sangre. En eso radica el poder de la sangre de Cristo, en que Él nunca pecó. Él se mantuvo santo, fue llevado como cordero sin mancha al matadero. Él supo resistir la tentación.
El tentador, usted conoce quién es el padre de la tentación. Él no descansa. Todos los días está buscando tentarnos. ¿Ha percibido la tentación cómo luego llega a su vida? Cuando está a punto de tomar una decisión que no le conviene. Cuando está a punto de darle clic a una página que no es correcta. La tentación. Jesucristo la resistió. Ahí manifestó su carácter. Miren Mateo 4:8. Usted recordará que después de que Jesucristo fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Con qué propósito? Para ser tentado. Y el diablo vino y le empezó a tentar. ¿Tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Ah, mira, ay, sí es cierto, tú que te guías por la palabra. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, aviéntate porque sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Buscaba hacerle caer. Y aquí en Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Estamos hablando de todos los placeres, de toda la vanagloria de la vida, de todo por lo que el hombre pelea y lucha y cree que es importante. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Le estaba tentando, sí o no? Sí. Entonces Jesús le dijo, lea conmigo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando está el jovencito con la muchacha en un lugar obscurito o en el cine y de repente se transforma en pulpo, le salen tentáculos por todos lados. En ese momento, si el muchacho no tiene dominio propio y no puede decir vete de mí Satanás, y no porque se lo diga a la muchacha, sino al diablo que le está tentando, pues que sea la muchacha y que diga vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Resistir la tentación es una lucha constante. Hermano, es que a mí me tientan los chocolates. Me gustan mucho los chocolates. Bueno, ese es otro problemita tal vez que se tiene. Pero tenemos que aprender a hacerle frente a la tentación, identificarla y orar en ese momento y rechazarla en el nombre de Jesús. Ese es el carácter que tenemos que mostrar. Si usted y yo accedemos a la tentación, hermano, si abrimos la puerta al pecado, nada más se requiere una rendijita pequeña para que entonces toda la oscuridad empiece a manifestarse. No se dé concesiones. No diga, es que ya fui muy cristiano todo este mes, me voy a dar una concesión. No, porque lentamente se irá deslizando de la gracia y de la fidelidad a Cristo. ¿Ok? Resistamos la tentación, así como Jesús. Y número 7 y último, constantemente Jesucristo motivaba el tener fe en Dios, en el Padre. Él decía, por ejemplo, en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, desarráigate y plántate en el mar, pues será hecho, si tienes fe en Dios. Ese es el carácter que debemos de manifestar. El día de hoy el Señor nos está haciendo la invitación, sed pues imitadores del Señor como hijos amados. Dejar que esta palabra vaya transformando nuestro entendimiento y tomar la decisión de manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y entonces va a ver cómo las cosas van a cambiar a nuestro alrededor y podremos verdaderamente decir, estoy caminando en el camino de la felicidad y del éxito. ¿Le gustaría? Vamos a orar. ¿Y qué le parece si oramos
por nuestro carácter. Incline su rostro y ahí con los ojos cerrados, traiga a su mente aquellas áreas de oportunidad que el Espíritu Santo le ha mostrado el día de hoy que debe de cambiar. Esas características que no le ayudan, que le están haciendo daño. Es ese viejo hombre que tiene que ser desechado, que tiene que ser crucificado juntamente con Jesús. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la cruz de Cristo y vamos a pedirle perdón por esa falta de carácter, por esos hábitos, por esas maneras de ser, por esas palabras, por esas acciones. Y vamos a creer que la gracia de Dios nos perdona, nos cubre, y tener la fe de que la vida de Cristo se va a empezar a manifestar en nosotros y que vamos a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí con sus propias palabras. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde a mostrarte nuestro corazón, nuestro carácter. Hay muchas cosas, Señor, que tienes que cambiar en nosotros. Carácter que hemos heredado de nuestro Padre, características que se fueron desarrollando en nuestra infancia, en los tiempos de formación, hábitos, costumbres, que lo único que han hecho es lastimar nuestra vida y a nuestros seres queridos. Ayúdanos, Padre, a cambiar el mal carácter. Queremos renunciar al enojo, a la ira, a la contienda. Queremos renunciar a pecados persistentes. Queremos renunciar a todo aquello que de alguna manera, oh Dios, nos está lastimando y lastima a nuestros seres queridos. Ayúdanos, Padre, a terminar con el pecado y con aquellas cosas que nos están asediando. Permite que podamos mantenernos firmes en ti y que podamos desarrollar el carácter de Cristo. Ven a nuestra vida, Señor Jesús, para que tu vida se vaya manifestando cada vez más en nosotros. Queremos morir a nuestro yo, a estar haciendo nuestra voluntad. Queremos morir, Padre, a aquellas cosas que nos están contaminando y que no nos están ayudando a avanzar en nuestro caminar en Cristo. Permite que a partir del día de hoy se haga un parteaguas en nuestra vida espiritual. Permite que en el nombre de Jesús podamos cada uno de nosotros ir caminando, hablándole a nuestros hijos y a los que nos rodean que tú vives y que Cristo vive en nosotros, que podamos manifestarlo en toda nuestra manera de vivir. Padre, nos refugiamos en tu gracia. Creemos que tú tienes el poder de hacer este cambio en nosotros. Reconocemos que te necesitamos, que por nosotros mismos no podemos. Aquí estamos, papito. Gracias te damos por esta palabra y gracias te damos por la ministración de tu Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestros corazones. Haz tu obra y ve plasmando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu palabra vaya renovando nuestro entendimiento. Necesitamos que tú pongas en nosotros la fuerza de voluntad. Ayúdanos, Padre, a escoger solamente lo bueno. Ayúdanos, Padre, a enfrentar la vida. Ayúdanos a levantarnos en la adversidad. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón alegre. Ayúdanos a ser perdonadores. Ayúdanos, Padre, a no etiquetarnos unos a otros. Ayúdanos, oh Dios, a dejar a un lado las malas palabras. Ayúdanos, Padre. Ve plasmando tu carácter en nosotros. Queremos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Celestial. Te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Pues tenemos tarea, querido hermano. Vámonos a casa a manifestar qué carácter. Carácter de Cristo, ¿verdad? La paz de Dios sea con usted. Le esperamos la próxima semana. Dios le bendice.